La próxima vez que se monten en un avión y vean que es un Airbus, tengan en cuenta que ha tenido mucho que ver la mano de un aragonés. Ese aragonés se llama Ángel y nos está esperando fuera de su casa, aquí en el centro de Hamburgo. Ángel. Hombre, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Qué fresquillo, ¿eh? Hace mucho frío, pero habéis tenido, yo pienso que habéis traído el sol de España. Eres uno de los aragoneses más veteranos en Hamburgo, Pues creo sí, yo pienso que también. Yo vine aquí el año 62 y desde entonces que vivo en Hamburgo. Ya ahora en los últimos tiempos he ido de vez en cuando a Aragón, a Moyuela, que es mi pueblo donde yo nací, y de aquí saludo también a los moyolinos, desde un principio ya, ¿no? Ah, pues ya está, un saludo para ellos, para que no se nos olvide. Ahora me tienes que contar el verdadero motivo por el que tú te viniste a vivir a Hamburgo. Pues bueno, el motivo principal fue el que yo estaba en Barcelona. Entonces conocí a la que hoy es mi esposa. Oye, ¿y en tu familia no te decían, quédate con una aragonesa, que también hay aragonesas guapas? Exactamente, mi madre vino a despedirme a Barcelona y me dijo, dice, oh hijo mío, que ya no te voy a ver más. Pero yo le dije, claro que me vas a ver más. Yo he tenido muchísimos que ver con los aviones por el motivo de que cuando yo vine aquí a Hamburgo, que fue el año 62, pues tuve la suerte de encontrar la empresa Deutsche Airbus y allí pues empezamos a trabajar con este avión que es el A320 Jet. A partir del año 68 pues empezamos a trabajar con los aviones del Airbus, del proyecto Airbus, y desde entonces que prácticamente que trabajo pues con la cosa de aviación y de eso he vivido toda mi vida. Como puedes imaginarte, mi vida no se ha basado solamente en la construcción de aviones, sino que también he tenido hobbies muy diferentes, entre ellos, por ejemplo, hacer películas para luego enseñárselas a mi familia. ¿Y eso que estamos viendo es Moyuela? Esto que estamos viendo es Moyuela. En las fiestas, aquí están la carrera pedestre que entonces se hacía en Moyuela. Moyuela está muy bien para estar allí unos días y pasártelo bien con los amigos y las bodegas y que hay tal y cual, y el vino tinto, pero aquí pues es diferente, es como todas las ciudades grandes. ¿Y la vida te costó acostumbrarte a cosas? Al principio mucho, primero porque el idioma era fatal, era terrible, y segundo pues por las comidas, a veces quedaban ensalada con leche agria para postre, y tú imagínate tú, un aragonés que está acostumbrado a echarse un trago de vino después de comer, y aquí pues te daban una ensalada con leche agria, imagínate. Pues mira, ahora estamos en el puerto de Hamburgo, esto se llama Landungsbrücke. Aquí ahora podéis ver es muchísimo hielo que se ha formado durante estos últimos días, pues hay incluso barcos que rompehielos que se llaman. Yo el frío pues lo he llevado pues mira como he podido. Yo me acuerdo que ha habido inviernos que hasta calzoncillos largos llevaba y todo. Aquí podéis ver por ejemplo el Rickmers, es curioso porque aquí mi hijo celebró la boda, su boda, y entonces hasta mi hermano y mi cuñada vinieron aquí a la boda, y como mi hermano y mi cuñada saben cantar muy bien las jotas, pues cantaron una jota y la gente se puso emocionado. Hasta los alemanes, con los fríos que son. Los alemanes aplaudieron y todo, aunque no sabían lo que significaba. Nos hemos subido al barco este para hacer una pequeña excursión, y este barco está de transporte público. ¿Esto es como el autobús en Zaragoza? Esto es como el autobús de que si quieres ir de las Delicias a Torrero, por ejemplo, pues te apeas donde te da la gana, en la Plaza España o donde quieras. Pues el invierno aquí es muy duro, es mejor casi que sea así, que no quede mucha niebla, porque cuando hay niebla no se puede ver absolutamente nada, que esto lo hemos visto muchas veces en la carretera de Moyuela por la parte de Fuente Todos, en las alturas de Fuente Todos. Entonces la gente que vive por aquí al lado del río tiene sus dificultades para dormir por la noche, porque están tocando
el claxon o como se llame. ¿Cómo hacen los barcos aquí? Y todo lo mismo, ¿no? Y entonces pues es un problema que yo tuve también al principio cuando viví aquí al lado del río. Hemos hecho la excursión hasta Finkenwerder, que se llama, y ahora estamos en Neuemühle. Esto es un sitio en la parte esta de por acá, que es un sitio donde hay casitas que viven los capitanes de barcos jubilados, se dice aquí. Que no viven nada mal. Que no viven nada mal, porque son caras las casas estas que hay por aquí a la derecha mía. Y muy cerca de donde tú trabajaste. Y también muy cerca donde yo trabajé, porque mi empresa está por allí. Con 34 años de experiencia, explícame cómo narices puede volar un cacharro tan grande. Bueno, los cacharros pueden volar todos. Por ejemplo, tú coges un SEA 600, le pones unas alas con la suficiente envergadura, también naturalmente que la aerodinámica del cuerpo, del aparato que vuela, pues también hace mucho, ¿no? Lo que estamos aquí viendo es un museo de barcos, pues a lo mejor un poco antiguos, algunos barcos que son, bueno, generalmente son de vela, que vale la pena de verlos. El edificio este y ahora es una residencia para personas mayores y según he oído cuesta 3.500 euros por mes. Eso es muchísimo, Ángel. Eso es muchísimo para ti, pero para muchísima gente que hay en todas las partes del mundo, pues no es mucho eso. O sea, que está lleno. Esto es muy relativo. Esto está lleno total, sí, según he oído, ¿no? Y Ángel, ¿a ti te gustaría estar en un sitio así o preferirías en el futuro volver a Aragón? Yo mejor estaría en la bodega de mi padre, con un grano de uva en el paladar. Eso, como la canción. Ya. Pero bueno, que no pienso en ello todavía, vamos. No se puede responder. No se puede responder, no. Estamos ahora en estos momentos en la Casa de Aragón de Hamburgo. Aquí es un restaurante que es muy conocido y esto es la Pilarica, muy conocida por todos los aragoneses y los no aragoneses también, porque yo he estado en Cataluña y todos los catalanes han estado ya en la Pilarica. Y bueno, yo pienso que es algo especial. Lo que pienso que se podría cambiar, yo si fuera el alcalde de Zaragoza, lo primero que haría es el Paseo de Independencia, zona peatonal, para que más o menos la gente pudiera ir paseando tranquilamente y no teniendo que mirar a los coches si vienen y si no vienen, si dejan de venir. Ya estamos en casa y quiero presentaros a mi esposa Cristel. ¿Es la que le hizo la competencia a las aragonesas? Ella es la que le hizo la competencia a las aragonesas, pero yo estoy muy a gusto de que fuese así de esa forma. ¿Y estás a gusto con un aragonés? ¿Te gusta la gente de Aragón? Sí, la gente de Aragón, pero sobre todo a mi marido, que es una persona muy buena. Ahí va. Y le quiero mucho. No exageres. Bueno, Ángel, las cosas que te están diciendo. Nosotros nos vamos a ir, pero si quieres podemos llevar algún saludo a Moyuela también. Pues bueno, pues quiero saludar a mi familia, mi hermano, mis sobrinos, mi cuñada, todos los que todos de Moyuela prácticamente, y precisamente la Cristina que nos prepara las costillas para cuando vayamos para hacer una costillada. Pues nos apuntamos nosotros también. Exactamente. Hasta entonces, Ángel, que seáis muy felices. Venga, que te llevas buen partido. Hasta Adiós. la próxima. Venga.